Bueno, grabar. Listo. Bueno, la idea de la clase de hoy entonces es hacer una repasada o terminar con los prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia. La edición sugerida es la de Mario Caimi, que está muy buena porque es una edición bilingüe, con notas. Como les dije la clase pasada, el esquema más o menos del libro consiste en una introducción en donde Kant se pregunta cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, que constituye el prólogo más los parágrafos del 1 al 5. Nosotros tenemos que ver del 1 al 4. La parte 2, ¿cuál es la posibilidad de la matemática pura? ¿No? O sea, la posibilidad desde el punto de vista de Kant, del 6 al 13, que no lo tenemos que ver, la posibilidad de la ciencia de la naturaleza, del parágrafo 14 al 39, y la posibilidad de una metafísica, que es eso lo que nosotros tenemos que ver. O sea, la introducción y la parte de la metafísica. Estas primeras fichas las vimos la clase pasada, en donde cómo delimitamos el campo del conocimiento, ¿no? Si se quiere presentar una ciencia de conocimiento, se debe determinar aquello que le es peculiar y distintivo. O sea, siempre que queremos, ya lo sabemos por la metafísica de Aristóteles, en fin, cada vez que abordamos una ciencia necesitamos delimitar el campo, o sea, el objeto. Y por otra parte, el método, ¿no es cierto? Entonces, dice Kant, se debe tener en cuenta las particularidades o las diferencias del objeto, la fuente del conocimiento. ¿Por qué importa esto? Porque estamos en la modernidad y entonces importa, o sea, la discusión previa a Kant es la discusión entre empirismo y racionalismo. O sea, si las cosas se aprenden por la información que nos entra por los sentidos, o si se deducen, ¿no es cierto? Y el modo del conocimiento. En el caso de la metafísica, la fuente no puede ser empírica. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de Dios, de las esencias, del ser, en fin, estamos en problemas. Y dice, sino que debe ser más bien pura. Sabemos que Kant la distinción hace entre empírico y puro, ¿no? Puro significa, como aparece en la crítica de la razón pura, sin nada de conocimiento empírico. Es esa la definición, ¿no? Un conocimiento allende la experiencia es, por tanto, un conocimiento a priori. Sabemos que a priori es independiente de la experiencia. Hay como una diferencia, o sea, sutil entre puro y a priori, ¿no? A priori es independiente de la experiencia y puro es sin nada de contenido empírico, ¿no? Como más extremo. Y entonces va a decir, o por entendimiento puro, razón pura, ¿no? Entonces ahí tendríamos. Entonces acá empieza, la parte, perdón, de los juicios. El conocimiento metafísico, al no tener información que no llega a través de los sentidos, debería ser a priori. Y entonces va a hacer un análisis de los juicios analíticos o explicativos y de los juicios sintéticos o amplificativos. Porque ¿cuál era el conflicto que había en la ciencia hasta acá? O ¿cuál era el problema al que se enfrenta Kant? Es que la metafísica pareciera no progresar. Y, otra vez, estamos en la modernidad, la idea de progreso es central, y una ciencia para ser exitosa debe progresar. El resto de las ciencias estaban progresando, en cambio la metafísica seguía como ahí detenida en el tiempo, discutiendo los mismos problemas de siempre. Entonces, hay juicios que son analíticos, que serían aquellos en los que el predicado y el sujeto son exactamente iguales. Caso, un triángulo es
una figura de 3 ángulos. O los juicios analíticos, que serían aquellos que, en este caso, los juicios analíticos son totalmente a priori, o no reposan en información que nos llega por los sentidos, y los juicios sintéticos van a ser aquellos que son dependientes de la experiencia, o sea, son juicios de carácter empírico, y aportan o amplían la información. Ahora el tema, que es lo que va a tratar en C2, es que los juicios matemáticos entonces son todos sintéticos a priori, lo que explicaría en algún sentido por qué la matemática progresa, ¿no es cierto? Él va a proponer esta convergencia entre juicios sintéticos, pero independientes de la experiencia, y va a mostrar que estos son los juicios de la matemática con el ejemplo del 7 más 5. ¿Por qué? Porque la característica o lo novedoso del planteo que hace Kant acá es que lo que muestra que 7 más 5 igual a 12 no implica la misma igualdad que él había planteado para los juicios analíticos. ¿Por qué? Porque en esta unión del 5 y el 12 hay un más entre medio, por decir así, que estaría indicando la sucesión o la agregación, ¿no es cierto?, de los elementos del 5 al 7, y por lo tanto, la sucesión, o sea, la temporalidad. Y la temporalidad sería algo extra, entonces, en estos juicios, por lo que el predicado no coincide con el sujeto, por decirlo así, por más que tengamos el igual en el medio, ¿sí? Me parece que ya con eso, esto lo explica en el parágrafo 2, que es lo que vimos la otra clase. Uy, ahora no avanza. Ahí está. Y el parágrafo 3 nos lo salteamos porque tenía muy poquita información, y el parágrafo 4 nos interesaba porque, claro, acá tenemos el problema de qué pasa con la metafísica, ¿no? Entonces dice, si fuera real una metafísica, esta pregunta sería innecesaria, o sea, si es posible la metafísica, ¿no? Y solo nos ocuparíamos por saber cómo es ella posible y cómo procede la razón para alcanzarla. Lo esencial de todo conocimiento matemático puro, lo que lo distingue, es que procede por la construcción de conceptos. Por lo tanto, sus proposiciones no pueden surgir de la descomposición de los conceptos, o sea, analíticamente, que es lo que habíamos planteado hace un rato, ¿no? El analítico, por eso les decía, el sujeto es igual a predicado, porque en realidad alcanzamos el predicado o el sujeto a partir de la descomposición del otro, ¿no? Como la del triángulo es una figura de 3 ángulos. Entonces se contienen perfectamente. Hume en sus reflexiones, obviamente es Hume el que inspira un montón de estas cuestiones en Kant, excluyó toda una provincia del conocimiento, a saber la matemática pura, imaginando que ésta contiene solo proposiciones analíticas. Como Hume, ¿se acuerdan cómo era lo que propone Hume, no? Que nosotros recibimos impresiones por los sentidos, ¿no? Estas impresiones, cada impresión que recibimos por cada sentido es una impresión simple que compone, por ejemplo, a un lápiz, a este lápiz, ¿no? Yo tengo la impresión simple del olor, de la forma, del tamaño, no sé, del sabor, todas las impresiones que recibo por los 5 sentidos serían simples, y se compone esta impresión compuesta de lápiz. Ahora, si me refiero a la idea que se me representa en la cabeza, ahí tendría la idea simple de cada una de esas impresiones que había recibido y la idea compuesta de lápiz, ¿no? El lápiz desapareció de mi campo perceptivo. Entonces, claro, obviamente, y en ese caso hay certeza.
Pero no solo desaparece la matemática, sino un montón de otras cosas. El tema es que esto preocupa a Kant y por eso, y le parece interesante el planteo de Hume, y por eso el planteo de Kant, ¿no es cierto? Pero claro, la consecuencia del planteo de Hume es esto, ¿no? Que la matemática pura desaparece, como otro millón de cosas, ¿no? O por lo menos la certeza es lo que desaparece, ¿no? Los juicios propiamente metafísicos, dice Kant, son todos sintéticos. Hay que distinguir entre juicios que pertenecen a la metafísica y juicios que son propiamente metafísicos. Muchos de aquellos son analíticos, pero constituyen solo el medio para llegar a juicios metafísicos. Pues si pertenecen a la metafísica ciertos conceptos, como por ejemplo el de sustancia, entonces pertenecen los juicios que surgen de la mera descomposición de tales conceptos. Pero, como el análisis de un concepto puro del entendimiento, categoría, ¿no? Esto de los conceptos puros del entendimiento va a ser la propuesta de Kant, se efectúa del mismo modo que se descompone cualquier otro concepto, entonces es propiamente metafísico, sí, el concepto, pero no el juicio. Así, por ejemplo, la proposición, todo lo que en las cosas es sustancia es permanente, es una proposición sintética y propiamente metafísica. En el concepto de permanencia se pone en juego el tiempo, o sea, la intuición. La conclusión de este parágrafo es que la metafísica se ocupa de proposiciones sintéticas a priori, que solo estas constituyen su fin. Fíjense que en la frase esa, todo lo que en las cosas es sustancia es permanente, no necesariamente el concepto de sustancia es igual, o sea, sujeto, igual al predicado permanente. ¿Se entiende? Y acá es donde otra vez entra en juego el tiempo, como en el 7 más 5, que entraba en juego el concepto de sucesión, o sea, el tiempo, pasaría lo mismo acá. Bueno, la conclusión de este parágrafo es que la metafísica se ocupa de proposiciones sintéticas a priori y que solo estas constituyen su fin, aunque necesite juicios analíticos para distinguir conceptos. Pero la producción de conocimiento a priori, tanto según la intuición como según los conceptos, constituyen el contenido esencial de la metafísica. Pero ocurre que aunque no podamos admitir que es real la metafísica como ciencia, podemos decir que cierto conocimiento sintético puro a priori es real y está dado, a saber, la matemática pura y la ciencia pura de la naturaleza, pues ambas contienen proposiciones que son reconocidas universalmente como independientes de la experiencia. La pregunta crítica ¿es en general posible la metafísica? Como dijimos en los parágrafos siguientes, primero va a abordar la posibilidad de la matemática y después va a abordar la posibilidad de las ciencias, y acá pusimos como un pequeño esquema esto para recordar, ¿no? La percepción serían todas las representaciones con conciencia, diría Leibniz a percepción, ¿no? Y se refiere exclusivamente al sujeto, o sea, este es el campo, el punto de vista desde el sujeto, ¿no? Entonces las representaciones que tiene el sujeto adentro de él se dividen en estos dos grandes campos, el campo de las intuiciones, o sea, todas aquellas representaciones que se dan de manera inmediata, y ese campo se divide a su vez en intuiciones empíricas, o sea, todo lo que nos viene a través de los sentidos de manera inmediata, y las intuiciones puras, o sea, aquellas que no vienen por la experiencia, o sea, totalmente sin nada de contenido empírico, que serían el espacio y el tiempo. Y los conceptos que serían mediatos
¿Mm? O sea, que se necesita como una especie de conciencia o de modo de, ¿no? Tendríamos dos tipos de conceptos. Los conceptos empíricos, o sea, lo que corresponden a lápiz, libro, computadora, y los conceptos puros. Otra vez estaríamos en el campo de lo que no tiene nada de contenido empírico. Los conceptos puros serían el modo de enlace de los conceptos. ¿Mm? Como lo que está por detrás de esa construcción de conceptos empíricos. Y estos conceptos puros se van a dividir en dos. En los conceptos puros del entendimiento, ¿no? Ahí van a ser las categorías, o en los conceptos puros de la razón, que ahí, en ese campo es donde van a estar las cuestiones referidas a la metafísica. Entonces, Kant a partir del parágrafo 40 empieza a tratar el problema de la metafísica, y acá vamos a entrar a nuestra querida idea de sustancia, que para Kant va a ser una categoría, o sea, un concepto puro del entendimiento. Es un modo de enlace, creo que era según la modalidad, ¿no? Porque las categorías Kant las saca de la tablita de las categorías lógicas aristotélicas, ¿no? De los razonamientos. En todas las sustancias, el sujeto propiamente dicho es, y acá creo yo que es una solución bastante buena al problema que se planteó en la modernidad con el concepto de sustancia, ¿no? En todas las sustancias, el sujeto propiamente dicho es lo que resta luego que se han ido separando todos los accidentes, como predicados. Por tanto, lo sustancial mismo nos es desconocido. No hay que reprocharle al entendimiento humano que no conozca lo sustancial en las cosas. Lo sustancial es una mera idea. De esto se sigue que no debemos tener por un sujeto último nada de aquello que podamos alcanzar, y que lo sustancial mismo nunca puede ser pensado por nuestro entendimiento, porque la naturaleza específica de nuestro entendimiento consiste en pensarlo todo discursivamente, esto es, por los conceptos, y en consecuencia, por meros predicados para los cuales debe faltar siempre, por tanto, el sujeto absoluto. Por eso todas las propiedades reales son meros accidentes. Ahora bien, parece como si tuviéramos este sustancial en la conciencia de nosotros mismos, en el sujeto pensante, y aún como si lo tuviésemos en una intuición inmediata, pues todos los predicados del sentido interno se refieren al yo como sujeto. El yo no es ningún concepto, aunque se lo llame sustancia o alma, sino una denominación del objeto del sentido interno. Acá, si tuviésemos que analizar el problema de la identidad y el problema de la sustancia como lo trabajamos en Moderna, como venimos comparando Locke y Leibniz, tendríamos dos de las opciones, ¿no? Para Kant, el yo va a ser la unidad de percepción trascendental, ¿no? Porque va a ser esto. Es lo que nos permite captar o lo que unificaría toda la información desde el sentido interno, ¿sí? Ay, a ver. Cosa en sí, ¿no? Entonces, la sustancia es una categoría, o sea, un concepto puro del entendimiento. ¿Qué significa que es una unidad de enlace? ¿Qué significa que es una unidad de enlace? Les pongo un ejemplo. Supongamos que tomamos la tabla de las categorías según la cantidad. La tabla de las categorías según la cantidad, la tabla de lógica hecha por Aristóteles, es
La primera es el de la totalidad, que se llama, que el ejemplo sería todos los hombres son mortales, ¿no? Los juicios particulares, o sea, algunos hombres son blancos, ponele, y los individuales, que sería Sócrates es mortal. Por ahí con lo de mortal está medio difícil, pero para conservar el predicado, ¿no? ¿Cuál es la unidad de enlace que funciona en cada una de ellas? En la de todos los hombres son mortales, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo estamos uniendo hombres y mortales? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el criterio que nuestra mente, por decirlo así, usa para decir todos los hombres son mortales? ¿Cuál es el criterio de agrupación que estamos usando según la cantidad? ¿Se les ocurre alguna idea? Bueno, ¿Por las categorías de no, Aristóteles? ¿cuál es en las categorías de Aristóteles sería totalidad, ¿no es cierto? Ujú. Todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces, todos los hombres con mortales en lazo, pero ¿cuál es la idea que estamos aplicando? ¿Qué es lo que estamos aplicando? ¿Cuál es el modo de enlace que estamos utilizando desde el punto de vista de la cantidad? El modo de enlace, estamos pensando esta relación sujeto todos los hombres y mortales predicado desde el lugar de la unidad, porque lo que estamos haciendo es unificar la información. Entonces, la unidad de enlace es la unidad, o la categoría, el modo de enlace, que es eso, las categorías entonces son los conceptos puros del entendimiento, el modo de enlace en el caso de las categorías según la cantidad en la tabla lógica de la totalidad, en Kant sería la unidad. Estamos pensando desde el lugar de la unidad. Esto es lo que plantea Kant y esto es lo que descubre Kant. ¿Sí? ¿Cómo opera nuestra mente cuando establecemos estas relaciones? ¿Sí? La sustancia es uno de los modos en los que opera nuestra mente, en pensar una especie de permanencia de algo a pesar de los cambios. Y es lo que nos permite, y ahora lo podemos meter incluso a Descartes, pensar que es la misma cera pese a que la acabamos de derretir. Pero es nuestra mente la que lo piensa, porque si dependiéramos de los sentidos, tenemos que decir son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de la cera? Cuando Descartes dice, este pedacito de cera que lo extraje del panal, qué sé yo, es, no sé, amarillo con olor a miel, lo derrito, y es otra cosa. Si yo me limito, como diría Hume, a la información que viene por los sentidos, entonces no es lo mismo, no es la misma cera, no puede ser la misma cera. Ahora, ¿qué es lo que me hace a mí pensar que es la misma cera? Descartes dice, y el intelecto. ¿Y Kant qué te va a decir? Y lo que pasa es que nuestro cerebro conserva o funciona conectando, es la manera de enlace, conecta toda esa información y nos permite hipotetizar que es la misma cera, pero es nuestra cabeza, no el objeto. ¿Mm? Por eso decimos permanece la sustancia cera, ¿no? Y además porque en permanece está implícito esta cuestión de la intuición que viene, por la intuición sensible en realidad, pero pura, ¿no? O sea, siempre organizamos de manera inmediata la información según el espacio y el tiempo. No podemos pensar sin estas dos grandes configuraciones mentales que son inmediatas y que son previas a cualquier cosa. Inmediatamente ponemos todo en el espacio y el tiempo. Y ya cuando está presente esa configuración, que estaría, por ejemplo, en la idea de permanencia, y bueno, seguro que estamos ante un fenómeno de características puras, o sea, estamos
Es una de las maneras de organizar la información que ya tiene nuestro cerebro, o mente, no sé cómo le quieran decir, o inteligencia. Yo creo que es una cosa súper brillante lo que hace Kant, porque autoanalizar su propia razón es como que una computadora te informe cómo opera, ¿no? Ella misma, y te explique una cosa así. Entonces es un esfuerzo realmente increíble el que hace. Pero es eso justamente lo que está haciendo. Está diciendo, a ver, cómo opera nuestra mente humana. Después ni idea. Pero la humana funciona así. Hace como un autoanálisis de su propia razón. Bueno, entonces, sustancia. Cosa en sí, obviamente, parecido a sustancia, pero bueno. Que a nuestras percepciones externas debe corresponderle algo real fuera de nosotros, tampoco puede nunca ser demostrado, ¿no? O sea, es que básicamente lo que pasa es que estamos trabajando con la categoría de sustancia ahí. Pero no lo podemos demostrar. La tenemos nosotros, pero no podemos demostrar que esté en el objeto, ¿no? Pero sí la tenemos nosotros, ¿no? Tampoco puede nunca ser demostrado como conexión de las cosas en sí mismas, aunque sí puede ser probado a los fines de la experiencia. Esto quiere decir, se puede probar muy bien que algo existe de manera empírica y por consiguiente, como fenómeno, en el espacio fuera de nosotros. Empíricamente fuera de mí está aquello que es intuido en el espacio. Entonces, mediante la experiencia externa, soy tan consciente de la realidad efectiva de los cuerpos, en tanto que fenómenos externos, como lo soy mediante la experiencia interna de la existencia de mi alma en el tiempo, ¿no? Por eso decía hace un rato lo del yo en la otra ficha, ¿no? Lo que me permite plantear esta idea de yo es justamente la experiencia interna, ¿no? El campo de la sucesión de emociones, en fin. El idealismo formal o trascendental suprime el idealismo material o cartesiano. Hace referencia acá al planteo de Descartes en las meditaciones metafísicas, según el cual puedo en este momento tener un sueño tan vívido que me haga creer que estoy despierto. Pues si el espacio es una forma de mi sensibilidad, entonces, como representación en mí, es tan real como yo mismo, y ya no se trata más de la verdad empírica de los fenómenos que están en él. En los siguientes parágrafos, del 50 al 55, lo que va a plantear, o lo que nos va a exponer, son las antinomias de la razón pura, o sea, las ideas cosmológicas. Porque, ¿qué es lo que nos va a pasar? Cuando hablamos de los conceptos puros del entendimiento, nosotros, estamos en el campo del entendimiento, entonces estas categorías, estas maneras de enlace de nuestra razón, pueden tener en algún sentido, o son rellenadas si se quiere, pueden tener un correlato empírico en el sentido de que hay algo empírico en donde yo puedo realizar una experimentación, probar o hipotetizar. Pero cuando hablo de los conceptos puros de la razón, no hay nada empírico, que sería el caso de la metafísica. O sea, son ciencias cuyo objeto no tiene una existencia empírica. O sea, no son ni siquiera fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la característica de los conceptos puros de la razón? Que en algún sentido a todos se les puede aplicar la deductibilidad. Y entonces Kant lo que va a decir, y por lo tanto, lo que podemos es deducir una tesis y probarla deductivamente, o sea, utilizando la razón, pero también podemos deducir o probar su antítesis. Y que ambas sean válidas en algún sentido, ¿no? O sea, lo que estamos aplicando son meramente leyes lógicas.
sin ninguna posibilidad de contrastar con la realidad o con lo empírico, para no utilizar la palabra realidad. Entonces acá muestra cuáles son las 4 antinomias que plantea la razón pura, y yo las puse acá en estos cuadraditos, ¿no? La tesis 1 dice, el mundo tiene, según el tiempo y según el espacio, un comienzo, o sea, tiene un límite. La antítesis, el mundo, según el espacio y el tiempo, es infinito, o sea, no tiene ni principio ni fin, ¿no? Entonces dice, deductivamente podemos trabajar con la razón, tanto la tesis como la antítesis. Podemos probar, podemos mostrar la validez de ambas cosas, de ambas cuestiones. La segunda es que todo en el mundo consiste en lo simple, y la antítesis sería, no hay nada simple, sino que es todo compuesto. Ambas pueden ser probadas. 3, hay en el mundo causas por libertad, y la antítesis, no hay libertad, sino que es todo naturaleza. O sea, está todo determinado, ¿no? 4, en la serie de las causas del mundo hay algún ser necesario, ponele Dios, ¿no? Y en la antítesis no hay en ella nada necesario, sino que toda la serie es contingente. Ambas pueden ser probadas. Entonces acá lo que dice, bueno, en realidad esta es bastante el campo de la metafísica, y entonces lo que nos estaría planteando es que lo que estamos acá trabajando es las ideas cosmológicas, o sea, pueden ser probados tanto la tesis como lo contrario. ¿Mm? Y entonces acá va a hacer algunos comentarios, ¿no? En metafísica se puede chapucear de muchas maneras, sin temer ser atrapado en falsedad. Pues, con tal que uno no se contradiga a sí mismo, no podremos nunca ser desmentidos por la experiencia. Pues, como podríamos decidir por la experiencia